Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a iniciar con los temas que corresponden a circuitos de corriente alterna. Para ello vamos a ver los siguientes subtemas: fuentes de corriente alterna y fasores. Vamos a ver cómo se comporta un resistor en un circuito de corriente alterna. Igual vamos a ver cómo se comporta un inductor y un capacitor. Después de analizar cómo se comporta dicho elemento, vamos a ver lo que es el análisis del circuito, tanto RL, RC y RLC, conectados a la corriente alterna. Y para finalizar, vamos a realizar lo que es el análisis de potencia. Comencemos con fuentes SA y fasores. Un circuito de corriente alterna se va a componer de lo que es un generador. Recordemos que el generador funciona a partir de lo que es la ley de Faraday, que a través de un movimiento en unos imanes se va a provocar un voltaje. Este voltaje es sinusoidal, como tipo onda. Por lo tanto, un generador lo que hace es girar, girar y girar. Y al momento de que se va a girar, se va a tener lo que es una frecuencia angular y el voltaje sinusoidal que se induce en la bobina. Veamos lo que es la simulación de un generador. Estos puntitos que vemos aquí corresponden a lo que son los electrones. Y aquí tenemos lo que es un imán colocado en lo que es una rueda de paletas. Si yo abro el grifo, lo que va a provocar es un movimiento del imán. Y este movimiento va a hacer que los electrones se muevan, es decir, crea una corriente inducida y esa corriente genera lo que es un voltaje. Veamos. Le voy a colocar el valor de 84 y le voy a dar play. Como vemos, está girando 84 revoluciones por minuto y como vemos, se está creando una corriente. Y nos damos cuenta, la brújula también está girando porque va cambiando lo que es el polo. Le podemos bajar un poco y pues baja la corriente. Mientras más revoluciones, más corriente se genera. Ahora vamos a cambiarlo a lo que es el voltímetro. Y aquí es como vemos que la corriente pasa de negativo a positivo. Se va de forma alternada. Así es como se crea lo que es un voltaje alterno, lo que corresponde a un generador. Ese voltaje se escribe de la siguiente manera: el voltaje va a ser igual a un voltaje máximo por el seno de omega t. Quiere decir que es sinusoidal, seno, que es alterno, va cambiando, y que va a tener una amplitud máxima, en este caso un voltaje máximo. Y la frecuencia se puede calcular de dos maneras. Bueno, sería la velocidad angular, la que se puede calcular de dos maneras. Una sería 2pi por la frecuencia y otra es 2pi sobre el periodo. Estas son las dos formas que podemos calcular la velocidad. Ahora, si se conecta ese generador a un circuito serie, muy importante que sea serie, R, L o C, entonces va a cambiar un poco lo que es la fase de la corriente. ¿A qué me refiero con fase? Un desplazamiento de la corriente respecto al voltaje. Y para realizar lo que es ese análisis, vamos a utilizar lo que son diagramas de fasores. En los diagramas de fasores vamos a indicarlos mediante vectores que pueden tener cantidades de voltaje o de corriente. Un fasor sería un número complejo que va a representar lo que es la amplitud y la fase de la senoide, de la señal.
Y aquí lo tenemos. En este caso, vamos a tener tres elementos: el resistor, el capacitor y el inductor. R para resistor, L para inductor y C para capacitor. Si nos damos cuenta, están representados por vectores, y es que cada uno de ellos tiene una propiedad que afecta a la corriente que vamos a ver más adelante. Eso sería un fasor, y al juntar los tres vamos a obtener un vector resultante. Entonces se tiene que realizar el análisis. Aquí tenemos lo que es la señal, corriente alterna, y tenemos lo que es el vector final, que vamos a ver en los siguientes temas. Nos vemos en el siguiente video.